Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902. En su universidad fue alumno de Pedro Salinas. Antes de la guerra vivió en Madrid y pasó un año como profesor en la Universidad de Toulouse, 1928-1929. Al estallar la contienda, salió de España, a la que ya no volverá. Fue profesor en Inglaterra, en los Estados Unidos y finalmente en México, donde murió en 1963. Se caracterizó por tener una personalidad solitaria y huraña, en el fondo dolorida. La suya es una sensibilidad exacerbada, vulnerable. La naturaleza le había dado una penosa inclinación por lo que él llamó los placeres prohibidos, y su conciencia de ser una criatura al margen explica en gran parte su desacuerdo con el mundo, su aislamiento y su rebeldía. Una constante de mi vida, dice, ha sido actuar por reacción contra el medio donde me hallaba. Y admite ser un inadaptado, con cierta vena protestante y rebelde. En política, por ejemplo, adoptó posiciones de izquierda. Él mismo decía que su inconformismo le ayudó a escapar a las modas. Sin embargo, esto no es del todo aplicable a sus primeras etapas, semejantes a las de otros miembros del grupo: la poesía pura, la imitación de formas clásicas, el surrealismo. Lo que sí es verdad es que hacia 1930 se despegará de aquellas modas y emprenderá un camino inconfundible y solitario. Su nuevo estilo surge de un triple rechazo. Rechaza ante todo los ritmos demasiado marcados. Si en el verso hay música, mi preferencia se orientó hacia la música callada, decía él. Buscaba el versículo largo o los versos encabalgados para romper el ritmo. Rechaza también la rima, y rechaza, en fin, el lenguaje brillante y rico en imágenes, apegándose al lenguaje hablado y al tono coloquial. Esto, sin duda, es lo que más lo distingue. Pero bajo ese tono coloquial se esconde una lúcida elaboración y una de las lenguas poéticas más densas de nuestra lírica. Han influido en ella la poesía bíblica y ciertos poetas ingleses como George Eliot, franceses como Baudelaire, Mallarmé y alemanes como Goethe o Hölderlin. Además, se percibe sutilmente la lectura constante de sus dos poetas españoles preferidos, Garcilaso de la Vega y Gustavo Adolfo Bécquer. Desde el punto de vista de los temas, su poesía tiene como centro un doloroso divorcio entre su anhelo de realización personal y el mundo que lo rodea. Ese choque es similar al de los poetas románticos, aunque nace de la conflictiva personalidad de Cernuda. Sus asuntos dominantes son la soledad, la añoranza de un mundo habitable para él, el ansia de belleza perfecta y, sobre todo, el amor. Cernuda es uno de nuestros grandes poetas del amor exaltado e insatisfecho. En sus últimos años aparecen, junto a los temas anteriores, la nostalgia de su tierra natal y ciertos acentos religiosos. Cernuda amparó sus diversos libros bajo un título común: la realidad y el deseo. Esas dos palabras expresan con claridad el conflicto medular de su vida y de su creación poética. Su primera producción fue Perfil del aire, 1924 al 27, dentro de la línea de la poesía pura, de tono adolescente. A ella le sigue Égloga, Elegía y Oda, perfectas asimilaciones de nuestros metros clásicos, especialmente de su querido Garcilaso. A la influencia del surrealismo se deben los dos libros siguientes: Un río, un amor y Los placeres prohibidos,
en donde domina el verso libre y donde el malestar y la osadía que le atraían del surrealismo se mezclan con sus problemas íntimos. Su línea más personal se encuentra en Donde habita el olvido, libro de 1932-33, un libro espléndido, pero desolado y terrible, que luego produciría a su mismo autor rubor y humillación por su sinceridad desgarrada. Siguen a continuación Invocaciones, con poemas largos y memorables, y ya en el exilio, Las nubes, Como quien espera el alba, Vivir sin estar viviendo, Con las horas contadas y Desolación de la quimera. Algunos de estos títulos hablan por sí solos de su incurable amargura, pocas veces rota por momentos pasajeros de exaltación o serenidad. En prosa poética escribió un libro muy bello, Ognos, de 1942, que es una nostálgica evocación de su lejana Andalucía. Y completan su obra en prosa variaciones sobre un tema mexicano y diversos ensayos recogidos en 2 series, Poesía y Literatura, donde destacan las declaraciones sobre su propia obra, y Estudios sobre poesía española contemporánea. Para terminar, conviene insistir en la singularidad de Cernuda, difícil de encasillar. Tal vez por ello su reconocimiento pleno fue tardío. Pero su poesía ha sido objeto de una altísima valoración en las últimas décadas, y su influencia se percibe en no pocos poetas de las promociones más recientes.